Groenlandia es un lugar donde cada copo de nieve parece contar su propia historia. Imagina un espacio donde los glaciares de hasta 30 metros de altura perforan el cielo y el océano se congela hasta el fondo, creando paisajes que pueden asombrar incluso a los viajeros más experimentados. Aquí, entre los hielos eternos y las montañas desnudas, la naturaleza guarda sus secretos en silencio. En lugares donde el tiempo parece detenerse, los casquetes de hielo permanecen prácticamente inmutables durante milenios. ¿Sabías que en algunos lugares de Groenlandia el hielo puede alcanzar una profundidad de hasta 3 kilómetros? Es increíble. Pero esto no es lo más extraño. En Groenlandia te encontrarás con una naturaleza que se resiste a la influencia humana. Aquí no hay árboles familiares, pero sí formas de vida únicas que han logrado sobrevivir en condiciones de invierno eterno. Por ejemplo, algunos tipos de musgos y líquenes pueden permanecer en estado de reposo durante décadas, solo para florecer nuevamente cuando las condiciones se vuelvan más favorables. Y lo más asombroso es que algunos investigadores creen que en las entrañas de Groenlandia se ocultan recursos que podrían cambiar el equilibrio energético mundial. Imagina manadas de caribú que migran por los vastos territorios de la tundra de Groenlandia, alcanzando cifras de hasta 100.000 individuos. Estos renos del norte, que pueden pesar hasta 200 kilos, son capaces de recorrer distancias de miles de kilómetros en busca de comida. Pero, ¿cómo encuentran su camino en este vasto y deshabitado mundo? Cada manada se mueve como una unidad, siguiendo el instinto y la experiencia de los individuos mayores. Estos renos son capaces de percibir incluso los más pequeños cambios en su entorno, lo que les ayuda a encontrar áreas con vegetación jugosa, especialmente musgos y líquenes. Es interesante que durante la migración, los caribú pueden moverse a una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora, lo cual es impresionante para animales de ese tamaño. Pero esto no es lo más extraño. Durante cada migración, los renos se enfrentan a condiciones extremas. Fuertes vientos, nevadas y temperaturas que pueden llegar a menos 40 grados. A pesar de esto, poseen una capacidad única para conservar el calor gracias a sus gruesas pieles y una estructura especial de su pelaje. ¿Sabías que algo aún más asombroso? Estos renos pueden percibir el olor de la comida a una distancia de hasta 5 kilómetros, lo que los convierte en verdaderos maestros de la supervivencia en condiciones duras. Cada año recorren los mismos caminos que se transmiten de generación en generación. Como resultado, esto crea una auténtica carta de migración que nadie dibuja, pero todos siguen. Imagina un kayak deslizándose por aguas cristalinas entre gigantes de hielo de más de 100 metros de altura. Estos colosos de hielo, al chocar contra la orilla, emiten sonidos similares a explosiones cuando grandes trozos de hielo caen al agua, creando olas que pueden alcanzar el nivel de tu bote. ¿Cuántos kayakistas se atreven a navegar por estos espacios helados? En Groenlandia no son muchos, apenas unas pocas cientos al año. Pero para aquellos que se aventuran en este viaje extremo, la recompensa es increíble, un espectáculo que no se puede olvidar. Ahora imagina navegar entre icebergs, a veces viendo cómo sus superficies brillan al sol, como si fueran joyas. Estos grandes bloques de hielo pueden ser tan grandes como un edificio de varios pisos,
y su forma y color crean una verdadera galería de hielo. Pero este viaje no es solo sobre belleza, también implica riesgo. Los kayakistas deben estar preparados para corrientes rápidas e imprevistos cambios de tiempo. ¿Sabías que en esta región la temperatura puede cambiar drásticamente, incluso en una hora? Y aquí es donde realmente se vuelve loco. Durante la navegación puedes ver focas e incluso ballenas saltando del agua muy cerca de ti. Estos encuentros con la naturaleza salvaje hacen que el kayak en Groenlandia sea una experiencia inolvidable que queda grabada en la memoria para siempre. Pero lo más increíble aún es esto. ¿Sabías que una vez los científicos encontraron un iceberg que pesaba más de 300 millones de toneladas? Es más de lo que pesan 300.000 coches. ¿Sabías que la capital de Groenlandia, Nuuk, es la capital más pequeña del mundo con una población de solo 19.000 personas? No es solo una pequeña ciudad, está construida sobre una base de gneis que tiene 2.900 millones de años. Es una de las rocas más antiguas del planeta, que ha sobrevivido a múltiples eras geológicas. En Nuuk puedes ver casas pintadas con colores brillantes que contrastan con el paisaje ártico severo. Las calles son estrechas y la naturaleza que rodea la ciudad es hipnotizante. Fiordos y montañas que se elevan directamente sobre la ciudad como si la protegieran. Pero eso no es todo. En Nuuk se encuentra un museo único que alberga artefactos de vikingos e inuit. ¿Sabías que los vikingos llegaron aquí hace más de 1000 años y dejaron rastros de su presencia? Este lugar es un verdadero tesoro de historia y cultura, donde cada descubrimiento puede cambiar tu visión del pasado. Imagina ahora que en esta pequeña ciudad puedes encontrar a las personas más modernas que utilizan tradiciones ancestrales en su vida diaria. Ellos cazan, pescan y recogen bayas, manteniendo el contacto con la naturaleza. Y lo más fascinante, a pesar de su tamaño, Nuuk es el centro de educación y ciencia para toda Groenlandia. Aquí se encuentra una universidad que enseña a los estudiantes en una amplia variedad de campos, desde la ecología hasta la culturalología. Cada año en Nuuk se celebra un festival dedicado a la cultura inuit, donde puedes ver danzas tradicionales y escuchar antiguos cuentos. Aquí, la naturaleza y la historia se entrelazan de tal manera que cada rincón guarda secretos que esperan ser descubiertos. Ilulissat no es solo una ciudad, sino las puertas al mundo de los icebergs. Imagina el glaciar Cermek-Kujalleq, que cada año da a luz hasta 35.000 millones de toneladas de hielo, transformando el Mar Negro en un laberinto helado donde los icebergs blancos y azules navegan majestuosamente. Cada día, estos gigantes, del tamaño de edificios de varios pisos, se desprenden del glaciar y se hunden en el mar con un fuerte crujido. De hecho, aquí se encuentra el glaciar más rápido del mundo. Se desplaza a una velocidad de hasta 30 metros al año. ¿Te imaginas qué ocurre cuando masas tan grandes de hielo se encuentran con agua caliente? Ahora, imagina cómo los residentes locales y los turistas observan este fenómeno en Ilulissat. Están en el borde del acantilado, conteniendo la respiración, cuando los icebergs se desmoronan y crean olas que se elevan varios metros en el aire. Pero, ¿sabías que glaciares como el Cermek-Kujalleq pueden ser más antiguos que muchas ciudades del planeta?
El hielo que vemos puede contener información sobre el clima de los últimos cientos de miles de años. Además, Ilulissat es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y no es casualidad. Su ecosistema único, donde el hielo y el mar se encuentran, atrae a muchos investigadores. Ellos estudian cómo el cambio climático afecta este frágil equilibrio, y los resultados de su trabajo pueden cambiar nuestra comprensión del futuro. Pero, ¿sabías que en los últimos 100 años los glaciares han perdido aproximadamente el 7% de su masa? Esto significa que los paisajes helados de Ilulissat pueden muy pronto convertirse en parte solo de los recuerdos. Cada año, los glaciares de Groenlandia liberan en el océano más de 30.000 millones de toneladas de hielo. Esto es equivalente a que cada persona en la Tierra liberara 4 kilogramos de hielo cada segundo. ¿Te imaginas cómo esto afecta el nivel del océano mundial? ¿Te ha pasado alguna vez ver cómo grandes bloques de hielo caen al agua? Estos eventos no solo ocurren debido al aumento de la temperatura, sino también por la inestabilidad de las plataformas de hielo que se vuelven cada vez más delgadas. Imagina un glaciar que alguna vez tenía una thickness de 30 metros y que ahora ha perdido hasta un 30% de su masa. Pero esto no es lo más impactante. Científicos de la NASA han descubierto que la velocidad de derretimiento de los glaciares ha aumentado más de un 30% en los últimos 20 años. Esto significa que podríamos enfrentar un aumento del nivel del mar de 1 metro para el final del siglo si no se toman medidas. Y ahora, piensa en lo que pasaría si el nivel del mar subiera 1 metro. Millones de personas perderían sus hogares y enteros países podrían quedar sumergidos bajo el agua. Esto no es un futuro lejano. El aumento del nivel del mar ya se observa en lugares como las Maldivas y Bangladesh. Lo que resulta aún más sorprendente es que, según los últimos estudios, los glaciares de Groenlandia podrían convertirse en la principal fuente de aumento global del nivel del mar si esta tendencia continúa. Cada año se vuelven más frágiles, lo que significa que la lucha contra el cambio climático se vuelve más urgente que nunca. Imaginen un mundo donde el sol no sale durante 2 meses enteros. La noche polar en Groenlandia sumerge todo en un misterioso crepúsculo. Este periodo comienza a finales de septiembre y termina a mediados de abril, cuando el cielo se oscurece y las estrellas brillan como nunca antes. Cada noche, este espectáculo celestial puede incluir auroras boreales que pintan el cielo de verdes, púrpuras y rosados. En esta época del año, la temperatura puede bajar hasta los 30 grados bajo cero y el viento helado se cuela por todas las rendijas. Sin embargo, la vida en Groenlandia no se detiene. Los habitantes locales se han adaptado a este entorno único, utilizando ropa cálida y métodos tradicionales de caza. ¿Saben cómo mantienen la noción del tiempo? Se fían de lámparas y velas para crear la ilusión de luz diurna. Pero esto no es lo más extraño. Durante la noche polar, muchos animales, como los renos, mantienen su actividad utilizando sus agudos sentidos para encontrar comida bajo la nieve. En este contexto, cuando todo se detiene, se puede escuchar cómo el viento susurra y levanta remolinos de nieve, creando paisajes hipnóticos. ¿Saben cómo es? Los paisajes de Groenlandia se convierten en mundos mágicos donde cada cristal de nieve brilla bajo la luz de la luna.
Detrás de la noche polar se ocultan misterios que los investigadores sueñan descubrir. Por ejemplo, bajo la capa de hielo se oculta un ecosistema antiguo lleno de criaturas enigmáticas. Y entre este esplendor sombrío, es importante recordar que en Groenlandia también hay lugares donde la noche polar no es tan pronunciada. En el sur de la isla, el sol a veces se asoma entre las nubes, creando una atmósfera indescriptible. Imagina a los zorros árticos de Groenlandia, pequeños y peludos seres que cambian su manto blanco invernal por uno gris marrón en los meses de verano. No es solo una elección de moda, sino una estrategia que les permite pasar desapercibidos entre las rocas y la vegetación cuando la nieve se derrite. Lo más asombroso es que su pelaje tiene dos capas, una externa larga y rígida y una interna suave y cálida. Gracias a esto, los zorros árticos pueden sobrevivir a temperaturas de hasta menos 30 grados Celsius. Sin embargo, en el periodo estival, su pelaje cambia para reflejar el calor y mezclarse mejor con el entorno. En esta época, su caza se convierte en un verdadero arte. Pueden rastrear roedores y otros pequeños animales ocultos en su nuevo atuendo veraniego. No solo son maestros del camuflaje, sino también verdaderos supervivientes. Por ejemplo, en períodos de escasez de alimentos, los zorros árticos pueden cambiar su dieta, comiendo incluso bayas y corteza de árboles. Esto les permite adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. Además, los zorros árticos pueden recorrer hasta 8 kilómetros al día en busca de comida, utilizando sus agudos sentidos para detectar olores. No solo sobreviven, sino que prosperan en este clima riguroso. Y aquí tienes otro dato interesante. Los zorros árticos pueden reproducirse 2 veces por temporada, lo que hace que su población sea aún más resistente a los cambios del entorno. Imagina un espectáculo luminoso sobre Groenlandia, el fenómeno de la aurora boreal que ilumina el cielo nocturno con colores brillantes de verde, púrpura y rojo. Estos fuegos mágicos aparecen cuando las partículas solares colisionan con la atmósfera terrestre, creando franjas de luz cegadora que a veces pueden verse a varios cientos de kilómetros de distancia. Durante la noche polar, cuando el sol desaparece durante un mes entero, las horas vespertinas se convierten en verdaderos festines para la vista. El resplandor puede durar desde unos minutos hasta varias horas, y su intensidad varía desde un parpadeo suave hasta destellos brillantes que iluminan toda la zona. ¿Sabías que en esta región se puede observar el aurora boreal hasta 30 veces por noche? Pero esto no es lo más extraño. De repente, los espectáculos luminosos pueden adoptar la forma de cortinas móviles que parecen un baile. Estas cortinas pueden extenderse a lo largo de 1000 kilómetros y crear la impresión de que el cielo mismo está vivo y respira. Ahora imagina que en ese momento la temperatura baja a menos 30 grados y cada respiración se convierte en una nube de vapor. El aurora boreal no solo es hermoso, sino también extremadamente poderoso. Su color y brillo dependen de la altura a la que se produce la interacción entre las partículas solares y la atmósfera. A unos 150 kilómetros de altura podemos ver tonos púrpura y azul, mientras que los fuegos verdes aparecen a una altura de hasta 30 kilómetros. Y lo más fascinante de todo
Los estudios científicos muestran que la aurora boreal puede influir en las señales de radio y hasta en las redes eléctricas, lo que hace que no sea solo un fenómeno natural, sino un verdadero desafío para las tecnologías. Imaginen cómo las aguas heladas de Groenlandia se convierten en hogar para animales marinos asombrosos. La foca anillada, el foca de Groenlandia y el lobo marino, cada uno de ellos se ha adaptado a las condiciones duras en las que la temperatura del agua puede bajar hasta 0 grados Celsius. La foca anillada, del tamaño de un pequeño perro, puede alcanzar una longitud de hasta 1 metro. Estos lobos marinos poseen una habilidad única para dejar aire en cuevas submarinas, creando madrigueras bajo el hielo que sirven como refugio y lugar de reproducción. ¿Sabían que su piel está cubierta de dibujos anillados que les ayudan a camuflarse en su entorno? El foca de Groenlandia, por su parte, puede pesar hasta 300 kilos y alcanzar una longitud de 2 metros. Estos gigantes son conocidos por su extraordinaria capacidad para bucear. Pueden contener la respiración durante media hora, sumergiéndose a más de 100 metros en busca de alimento. Ahora imagine cómo cazan peces en las profundidades oscuras, confiando en sus agudos sentidos. El lobo marino, el más pequeño de este grupo, alcanza una longitud de 1 metro y pesa alrededor de 80 kilos. Estos lobos marinos se distinguen por su forma corporal y pueden saltar del agua como delfines. Piensen en cómo utilizan sus potentes aletas para maniobrar rápidamente entre los icebergs, evitando a los depredadores. Pero esto no es todo. La foca anillada puede cazar incluso en las condiciones de la noche polar, cuando apenas penetra la luz en el agua. Sus asombrosas adaptaciones a la vida en el agua fría nos maravillan y ponen en duda nuestro entendimiento de la supervivencia en condiciones extremas. En un mundo donde el frío es la norma, estos lobos marinos continúan asombrándonos con sus habilidades. El glaciar Jakobshavn en Groenlandia no es solo un glaciar, sino un verdadero gigante que se mueve a una velocidad de hasta 40 metros al día. Imagina, esto es más rápido que algunos coches en una autopista. Pero lo más impactante de su historia es que este mismo glaciar fue la fuente del iceberg que chocó con el Titanic en 2012. Este momento catastrófico resultó en la muerte de más de 1.500 personas. El glaciar sigue perdiendo masa, desprendiendo grandes trozos de hielo en el mar. En los últimos 30 años ha retrocedido más de 10 kilómetros y su velocidad solo aumenta. Cada año su retroceso genera nuevos icebergs que se diseminan por el océano, formando verdaderas montañas de hielo. Pero esto no es todo. Los científicos afirman que el cambio climático afecta la velocidad de su movimiento. A medida que aumenta la temperatura, el glaciar se vuelve aún más inestable, lo que causa preocupación entre los investigadores. ¿Sabías que el glaciar Jakobshavn emite hasta 7 millones de toneladas de dióxido de carbono al año? Esta cantidad es comparable a las emisiones de 1 millón de coches. Todo esto hace que el glaciar sea un objeto único para el estudio, y su futuro plantea muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo podrá mantener su velocidad? ¿Qué pasará si se derrite por completo?
Imagina una Groenlandia donde los pequeños hogares, pintados con colores vibrantes, parecen esparcidos sobre los blancos hielos. Estos hogares, con sus colores intensos, contrastan con el silencio del paisaje polar, como gotas de pintura sobre un lienzo cubierto de nieve. Cada hogar, de 2 pisos de altura, no solo alberga el hogar, sino también el espíritu de la cultura local. Los colores varían desde el rojo vivo hasta el azul profundo, y son precisamente estos colores los que aportan vida a las duras condiciones donde la temperatura puede descender hasta los 40 grados bajo cero. ¿Sabías que lo que más asombra? En tales condiciones, los habitantes utilizan cada centímetro de espacio. En los techos a menudo crecen pequeños jardines, lo que los hace aún más únicos. Pero esto no es todo. Estos asentamientos no solo son hermosos, tienen un valor práctico. Los colores vivos ayudan a los marinos a orientarse en la niebla y también levantan el ánimo en los largos meses de invierno. ¿Te imaginas cuán importante es la interacción del hombre con la naturaleza en tales condiciones extremas? En algunas aldeas, cada habitante tiene solo unos 50 metros cuadrados de espacio habitable, lo que convierte su vida en estos hogares en una verdadera obra de arte. Ahora, imagina cómo se ven estos hogares de colores frente a los majestuosos icebergs, como un arco iris escapando de una nube gris. El Parque Nacional del Noreste de Groenlandia cubre una superficie superior a 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Esto es el doble del tamaño de Dinamarca. Imaginen un espacio del tamaño de 16 países como Noruega, donde se extienden glaciares y bosques boreales y la naturaleza salvaje permanece intacta. En este parque habitan especies raras como osos polares y morsas, que pueden pesar hasta 1 tonelada. Pero lo que resulta aún más fascinante es que en el parque hay áreas donde la temperatura puede bajar hasta menos 50 grados Celsius. Esto significa que las condiciones de vida aquí son extremadamente duras y la supervivencia de los animales es una verdadera lucha. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En el parque hay glaciares que se mueven a una velocidad de hasta 1 metro por día. No son simples masas de hielo estáticas, están activamente cambiando el paisaje, creando nuevas formas de relieve. ¿Sabían que en este parque se han registrado más de 200 tipos de aves, incluyendo aves rapaces raras como el águila real y el águila calva? Ellas vienen aquí para criar a sus crías en la relativa seguridad de los espacios helados. Pero esto es solo la punta del iceberg. En el parque también se encuentran restos de antiguos asentamientos humanos que hacen que los científicos se pregunten cómo las personas sobrevivían en tales condiciones. Cada año, investigadores llegan aquí para estudiar las únicas ecosistemas y cambios climáticos que pueden cambiar nuestra comprensión del futuro. Los perros de trineo en Groenlandia no son solo un medio de transporte, sino una parte integral del patrimonio cultural. Imagínese cómo tiran trineos por interminables extensiones de nieve, desempeñando el papel de indispensables compañeros para los habitantes locales. Estos perros pueden recorrer distancias de hasta 30 kilómetros al día, lo que los convierte en compañeros ideales en condiciones extremas. Cada raza tiene sus características únicas.
Los huskies pueden alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora y su resistencia es asombrosa. Pero lo que realmente resulta intrigante es que no solo sirven como medio de transporte, sino que tienen una profunda conexión con la cultura y el modo de vida de los pueblos indígenas. Los habitantes locales enseñan a los perros desde pequeños, transmitiendo tradiciones y habilidades de generación en generación. Pero esto no es lo más extraño. Los perros de trineo tienen la capacidad única de adaptarse a condiciones extremas de frío. Su pelaje puede mantener el calor incluso a temperaturas inferiores a los 30 grados. Imagine cómo se sienten en el frío, cuando la temperatura baja a menos 50 grados. ¿Sabe qué es aún más sorprendente? Cada perro tiene su propio nombre y carácter individual. No son solo animales, sino verdaderos miembros de la familia, con quienes comparten dificultades y alegrías. Muchos habitantes de Groenlandia afirman que son los perros quienes les ayudan a sobrevivir en condiciones donde un humano difícilmente podría hacerlo solo. Además, los perros de trineo pueden reconocer el estado de ánimo de sus dueños y hasta hablar con ellos, utilizando diferentes sonidos. Esta conexión es tan fuerte que sin ellos la cultura local sería completamente diferente. En algunas comunidades, su papel va más allá del transporte. Participan en festivales y rituales, simbolizando la unidad y la fuerza del grupo. En la costa de Groenlandia, los osos polares se reúnen en colonias que pueden contar con cientos de individuos, y este espectáculo despierta un genuino asombro. Su tamaño simplemente asombra. Los machos adultos pueden alcanzar una longitud de hasta 3 metros y pesar más de 1 tonelada. Imaginen cómo estos gigantes, con sus gruesos capas de grasa y poderosos colmillos, se acurrucan en los hielos como si estuvieran en grandes sofás. Cada mañana, las colonias se despiertan bajo la luz del sol polar y comienza un verdadero espectáculo. Los osos polares se comunican alegremente entre sí, emitiendo sonidos fuertes que recuerdan el gruñido y el chasquido. No es solo una conversación, establecen jerarquías, determinan quién es el líder de la colonia y hasta tienen disputas amistosas. ¿Qué les parece más sorprendente? Estos osos pueden sumergirse hasta una profundidad de 100 metros en busca de alimento, como moluscos y estrellas de mar. Pero eso no es todo. Durante la temporada de apareamiento, los machos demuestran su fuerza, organizando espectáculos en los que muestran sus colmillos y su poder para atraer a las hembras. Estas competiciones pueden durar horas y el ganador obtiene el derecho a aparearse. Es interesante que los osos polares pueden vivir hasta 40 años y en ese tiempo se convierten en verdaderos héroes de su entorno ártico. Y cuando piensan que ya han visto todo, llega el momento en que los osos polares, deslizándose sobre el hielo, muestran cómo pueden ser ágiles a pesar de su tamaño. Pueden alcanzar una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora en el agua, lo cual es simplemente increíble para estos grandes animales. Estos mamíferos marinos no solo sobreviven en condiciones duras, sino que también se adaptan a ellas, lo que los convierte en verdaderos maestros de la vida ártica. El escudo de hielo de Groenlandia ocupa el 80% de la superficie de la isla. Esta impresionante formación contiene aproximadamente el 10% de todas las reservas mundiales de agua dulce.
lo que la convierte en uno de los depósitos más importantes del planeta. Imagina, el hielo tiene un espesor de hasta 3 kilómetros y oculta debajo de él una gran cantidad de ecosistemas únicos. Los ríos de hielo y fiordos que atraviesan este escudo crean paisajes asombrosos que parecen de otro mundo. Ahora, imagina que debajo de esta capa de hielo se encuentran antiguos carbones e incluso microorganismos que podrían proporcionar la clave para entender los cambios climáticos. Pero lo más sorprendente es que el escudo de hielo de Groenlandia pierde aproximadamente 30 gigatoneladas de hielo cada año. Esta cantidad podría llenar 30 millones de piscinas olímpicas. ¿Cómo es posible? La causa reside en el calentamiento global que acelera el proceso de derretimiento. Y esto no es todo. Las investigaciones científicas muestran que, si el escudo continúa derritiéndose a este ritmo, el nivel del mar podría aumentar más de 7 metros. Esto significa que ciudades enteras podrían quedar sumergidas. ¿Qué crees que sucederá con los ecosistemas y las personas en tales condiciones? El escudo de hielo de Groenlandia no es solo hielo. Es un depósito de la historia de nuestro planeta y una advertencia sobre cómo los cambios climáticos nos afectan. Los osos polares de Groenlandia no son solo un símbolo de la naturaleza salvaje, sino verdaderos señores de los espacios árticos. Imagina sus figuras imponentes, que pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud y pesar más de 300 kilos, deslizándose sobre el hielo como fantasmas en una noche invernal silenciosa. Pero, ¿qué se oculta realmente detrás de su pelaje blanco? Estos depredadores poseen una habilidad única para sentir el calor incluso a través de una gruesa capa de hielo. Sus narices pueden percibir olores a una distancia de 1 kilómetro. ¿Cómo lo hacen? El secreto reside en sus receptores sensibles y agudos que les permiten encontrar la presa en los vastos espacios de la Ártica. Imagina cómo cazan a los focas utilizando sus grandes patas para romper la capa de hielo. Cada movimiento está calculado. Los osos polares pueden permanecer inmóviles durante horas, esperando el momento adecuado para atrapar a su víctima. Pero la caza es solo una parte de su vida. ¿Sabías que los osos polares pueden recorrer hasta 30 kilómetros al día en busca de comida? Su resistencia es asombrosa. Pueden nadar hasta 100 kilómetros utilizando sus poderosas patas como remos. Además, pueden permanecer bajo el agua hasta 2 minutos, lo que les permite evitar peligros. Pero esto no es todo. Los osos polares juegan un papel crucial en el ecosistema. Ayudan a controlar las poblaciones de focas, manteniendo el equilibrio en las aguas árticas. Y ahora, cuando el cambio climático amenaza su hábitat, su futuro se encuentra en peligro. ¿En qué condiciones podrán sobrevivir? Todo depende de cuán rápido podamos cambiar la situación. En las aguas de Groenlandia ocurre algo increíble. Ballenas jorobadas de hasta 16 metros de longitud se acercan a la orilla, como si jugaran con las olas. Estos gigantes, conocidos por su canto único, pueden producir sonidos que se escuchan a una distancia de hasta 30 kilómetros. Es asombroso, pero sus canciones pueden durar hasta 20 minutos, como si estuvieras escuchando una sinfonía en vivo en el océano. ¿Sabías que es aún más fascinante? Las ballenas de Groenlandia,
que pueden alcanzar una longitud de hasta 15 metros, son conocidas por su piel blanca y a menudo aparecen en las cámaras de los fotógrafos. Estas ballenas pueden sumergirse a más de 100 metros en busca de comida, como crustáceos y moluscos. Además, los finvales, que pueden alcanzar una longitud de hasta 24 metros, son los más rápidos de todos los cetáceos, desarrollando una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. Su cuerpo extremadamente delgado y su aleta dorsal puntiaguda les permiten maniobrar fácilmente en el agua. Pero no todo es tan simple. Los finvales pueden vivir hasta 100 años, lo que los convierte en uno de los animales más longevos del océano. Ahora imagina que su población ha estado recuperándose en las últimas décadas gracias a los esfuerzos internacionales para proteger a las ballenas. ¿Sabías que está detrás de esto? Las rutas acuáticas de Groenlandia se han convertido en un verdadero paraíso para la observación de ballenas, y cada año miles de turistas viajan para ver este espectáculo. Por ejemplo, en la costa puedes ver ballenas jorobadas tan cerca que parece que están a punto de saltar del agua. ¿Sabías que los muskoxes de Groenlandia son reliquias vivientes del período glacial? Estos increíbles seres que sobrevivieron a los mamuts han persistido hasta nuestros días gracias a su adaptación única a condiciones extremas. Imagina que un muskox puede pesar hasta 700 kilos y alcanzar casi 2 metros de altura. Tienen patas poderosas y una gruesa lana que los protege del frío glacial. Estos animales pueden sobrevivir incluso a temperaturas de menos 30 grados, lo que les permitió superar épocas en las que el clima era mucho más severo. Pero esto no es todo. ¿Sabías que los muskoxes pueden moverse por la nieve como si fuera tierra seca? Sus anchos cascos actúan como raquetas de nieve, permitiéndoles encontrar comida bajo la capa de nieve sin esfuerzo. Su dieta incluye no solo hierbas, sino también musgo, que comen con gusto. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. Los muskoxes pueden vivir hasta 25 años, y su vida en manadas les ayuda a protegerse de los depredadores. Es interesante que durante la temporada de apareamiento, los machos pueden pesar hasta 100 kilos más que en el resto del año, lo que los convierte en verdaderos rivales imponentes. ¿Qué te parece más asombroso? Los muskoxes no son solo animales salvajes, sino verdaderos símbolos de supervivencia en condiciones extremas. Su población se estima en alrededor de 30.000 individuos y aún habitan en rincones salvajes de Groenlandia, preservando rastros de su pasado. Las cuevas heladas de Groenlandia pueden presumir de uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza. Sus paredes resplandecen con una luz azul intensa, como si pertenecieran a otro universo. Este efecto asombroso se debe a la densidad única del hielo antiguo que permite que la luz pase de manera especial, haciéndola saturada y mística. Imagina caminar por estrechos pasillos rodeados de hielo que parece un brillante zafiro. Esta magia de la luz surge gracias a las burbujas de aire atrapadas en el hielo que actúan como un prisma, descomponiendo la luz en sus componentes. En algunos lugares, este hielo alcanza una profundidad de más de 30 metros y es en estas condiciones donde se crean los tonos más brillantes y profundos de azul. Pero esto no es lo más extraño. En estas cuevas
La temperatura puede bajar hasta los 30 grados bajo cero, creando un contraste increíble con la intensidad de la luz. Dentro de las cuevas reina el silencio, interrumpido solo por el eco de las gotas de agua que caen desde las bóvedas de hielo. ¿Sabías que en algunos lugares las cuevas heladas de Groenlandia pueden tener edades de hasta 100.000 años? Esto significa que cada pedazo de hielo alberga la historia de varias eras. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cómo cambiará este mundo asombroso con el avance del calentamiento global? Los fiordos de Groenlandia son verdaderos gigantes naturales que se adentran en la tierra durante decenas de kilómetros. Imagina cómo cortan la costa, dejando tras de sí líneas dramáticas de agua, hielo y rocas con alturas que superan los 1000 metros. Estos fiordos se formaron hace millones de años gracias a los grandes glaciares que, como inmensos cinceles, tallaron profundos cañones en las rocas. ¿Sabías qué es lo más asombroso? Algunos fiordos, como Nuuk e Ilulissat, tienen pendientes tan pronunciadas que parece que las montañas están a punto de desplomarse en el agua. Y esto no es solo un paisaje. Aquí se encuentra uno de los glaciares más activos del mundo, que pierde aproximadamente 20 millones de toneladas de hielo cada año. Ahora, imagina cómo se encuentran el agua y el hielo en estos fiordos, creando contrastes hipnotizantes. Bergs de hielo del tamaño de una casa navegan lentamente por el agua, reflejando la luz solar como inmensos cristales. Pero esto no es todo. Su color varía desde un blanco brillante hasta un azul profundo, creando una escena simplemente fenomenal. ¿Qué secretos se ocultan en el fondo de estos fiordos? Este es el hábitat de muchos animales marinos, entre los que se encuentran ballenas, focas e incluso aves marinas raras. Es interesante que la temperatura del agua aquí puede bajar por debajo de cero, pero debido a la salinidad no se congela, creando condiciones únicas para la vida. Los fiordos de Groenlandia no son solo un paisaje natural, sino un ecosistema completo donde cada cambio climático puede afectar a toda la vida. Y lo que resulta aún más intrigante es que estos majestuosos formaciones continuarán cambiando, adaptándose a la fuerza de la naturaleza. Imagina un verano en Groenlandia, donde el sol no se pone durante meses enteros. Aquí, el día polar dura desde finales de abril hasta finales de agosto. Y esto no es solo un fenómeno natural inusual, sino un verdadero desafío para la percepción del tiempo. El sol brilla día y noche, y esto cambia el ritmo de vida de los habitantes locales. Pueden caminar y trabajar incluso a medianoche, cuando el sol sigue siendo brillante sobre sus cabezas. Pero lo más interesante es que este fenómeno no solo afecta a las personas, sino también a la naturaleza viva. En esta época del año, muchos animales, incluyendo osos polares y ballenas, buscan activamente comida, utilizando la luz brillante como una especie de señal. Esto crea un ecosistema único donde cada ser se adapta a las condiciones inusuales. Pero esto no es todo. Los habitantes de Groenlandia a menudo hablan de lo difícil que es dormir cuando todo está tan iluminado. Por eso, muchos utilizan cortinas oscurantes especiales para crear al menos una apariencia de noche. ¿Sabías cómo esto puede afectar a las personas? Los estudios muestran que la exposición prolongada a la luz
puede causar trastornos del sueño y hasta afectar la salud mental. Es importante recordar que en Groenlandia, el día polar no es solo un espectáculo hermoso, sino una verdadera prueba de resistencia para el cuerpo. Por cierto, en este período también se pueden observar fenómenos naturales asombrosos, como el aurora boreal, que ilumina el cielo durante la noche, a pesar de que la oscuridad aquí es una rareza. Las rocas rojas de la región de Disko en Groenlandia guardan secretos que datan de más de 2.000 millones y medio de años. Imagina cómo estas rocas montañosas pintadas de rojo vivo se formaron en condiciones en las que la Tierra era prácticamente sin vida. Estas rocas son algunas de las más antiguas del planeta y su edad se mide en millones, no en años. ¿Sabías qué ocurre cuando los científicos estudian estas rocas tan antiguas? Encontraron rastros de cómo se formó la corteza terrestre. Estas rocas están compuestas por minerales únicos que ayudaron a crear el primer supercontinente. Ahora, imagina que en ese momento la atmósfera era completamente diferente. Había la mitad de oxígeno que hoy en día. Esto creaba condiciones que no permitían la existencia de muchas formas de vida. Pero esto no es lo más extraño. En estas rocas rojas se han encontrado fósiles de microorganismos que podrían ser los antepasados de todos los seres vivos actuales. ¿Cómo pudieron estos pequeños organismos sobrevivir en tales condiciones extremas? La clave estaba en su capacidad para adaptarse a temperaturas extremas y a la falta de alimentos. ¿Y qué piensas? Estos microorganismos podrían crecer en las grietas de las rocas, utilizando la luz solar para la fotosíntesis, creando oxígeno que con el tiempo cambió la composición de la atmósfera. Este proceso duró millones de años y fue la base para la aparición de formas de vida más complejas. Imagina cómo estas rocas rojas, enterradas bajo capas de hielo, guardan historias que podrían cambiar nuestra comprensión de la evolución de la Tierra. Su estudio abre puertas al pasado que apenas estamos comenzando a entender. Imaginen cómo en un corto verano, cuando el sol comienza a calentar, la Ártica se convierte en una explosión de colores. Ante el fondo de los hielos blancos y las rocas grises, la tundra florece con colores vibrantes, como si alguien hubiera derramado una paleta de colores. ¿Saben qué es lo más asombroso? Algunos de estos plantas pueden sobrevivir a temperaturas de menos 30 grados Celsius y florecer en solo unas semanas. En esta época del año se pueden ver flores amarillas, rojas y hasta moradas que parecen desafiar las condiciones más duras. Por ejemplo, una planta llamada helecho puede crecer hasta los 15 centímetros de altura, pero sus brillantes pétalos capturan la atención incluso de los viajeros más indiferentes. Ahora imaginen que estas pequeñas plantas solo florecen durante 30 días antes de volver a sumergirse en la nieve hasta el siguiente verano. Entre estas flores únicas se encuentra la amapola ártica, que tiene pétalos de un rojo vivo, como antorchas encendidas en el fondo de la blancura. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. Sus semillas pueden mantenerse viables durante hasta 30 años, esperando el momento perfecto para germinar. ¿Saben qué es aún más asombroso? Estas flores no solo embellecen la tundra, sino que también sirven de alimento para animales raros como los conejos árticos y los renos. Cada flor que florece en la Ártica
cuenta una historia de supervivencia en las condiciones más extremas. Y lo más fascinante de todo, en algunos lugares de Groenlandia, los científicos han descubierto que la floración ocurre 30 días antes de lo que ocurría en las últimas décadas, lo que podría indicar cambios globales en el clima.